¿Y si les digo que no habrá una segunda venida? Por varias razones, pero principalmente porque ya sucedió. Sucedió en la forma más clásica posible, cumpliendo todas las condiciones necesarias que fueron señaladas en los evangelios. Pero logramos perdernos y dejar pasar un evento así, que ocurrió justo frente a los ojos de la gente. Bueno, empecemos desde el principio. ¿Alguna vez has escuchado leyendas sobre la segunda venida? Bueno, por supuesto que sí. Es uno de los eventos más esperados en todas las religiones abrahámicas, desde la Torá hasta el Islam. En el budismo existe una expectativa similar. Bueno, así es, júzguenlo ustedes mismos. En el Sutra, el rugido del león del soberano del mundo, Buda abiertamente les cuenta a los discípulos historias sobre el futuro, diciendo que la vida humana con cada nueva generación se duplicará con cada nueva generación. Y cuando llegue el momento en que las personas vivan 80,000 años, las doncellas se casarán al alcanzar la edad de 5,000 años. Y en ese momento aparecerá su sucesor Buda, llamado Maitreya, es decir, el compasivo, quien se convertirá en el próximo soberano del mundo. Por un lado, esto es una especie de profecía evidente sobre la segunda venida de Buda, pero por otro lado, incluso si esto es verdad, todavía nos falta muchísimo tiempo para vivir hasta ese momento. Incluso me tomé la molestia de calcular que, si en promedio una nueva generación, que vive más tiempo, nace aproximadamente a la mitad de la vida de la anterior, entonces tendremos que esperar este advenimiento por unos 77,600 años más. Así que, las expectativas budistas claramente no son para nosotros. Por eso, discutiremos las expectativas abrahámicas. Por supuesto, el personaje central es Jesús, y lo que se espera es precisamente su venida. Veamos en qué se basan realmente todas estas expectativas. Primero que nada, el Evangelio, ya que es precisamente ahí donde se describe la vida y muerte de Jesús Cristo y su mensaje sobre el futuro. Entonces, la mención en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículos 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Y aquí está la descripción de los mismos eventos, y las mismas palabras en el Evangelio según Marcos, capítulo 8, versículo 38. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, de él también se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Sí, las palabras son un poco diferentes y el significado cambia un poco, pero el lugar, el tiempo y los eventos son los mismos. Luego, nuevamente, el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículos 26 al 28. Así que si les dicen, Él está en el desierto, no salgan, Él está en los aposentos secretos, no lo crean, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 32. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a unos de otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Ahora, Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 40. Los acontecimientos y el tiempo son aproximadamente los mismos que en las dos primeras citas. Así que estén también ustedes preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. En principio, eso es todo con los evangelios. Allí aún hay insinuaciones, pero en esencia son solo variantes e interpretaciones de lo ya descrito. Es decir, la promesa de venir por segunda vez rodeado de ángeles y en la gloria del Señor. Y, lo más importante, no duerman porque no saben el día ni la hora en que esto sucederá. Esto, por cierto, es importante. Lo recordaremos. Luego,
Jesucristo ascendió exitosamente al cielo, y los siguientes acontecimientos del Nuevo Testamento ya describen las acciones de sus apóstoles. Así que, hijos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él en su venida. Primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 5. Por eso, no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera carta a los tesalonicenses, también del apóstol Pablo, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Acerca de los tiempos y las fechas no hay necesidad de que les escriba, hermanos, porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces de repente vendrá sobre ellos destrucción. Así como los dolores de parto alcanzan a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Así que no durmamos como los demás, sino permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Ahora veamos qué hay en el Islam. En uno de los hadices del compañero del profeta Muhammad, Abu Huraira, se narra la historia sobre la segunda venida de Isa. El mensajero de Alá dijo: «Juro por aquel en cuyas manos está mi vida. Muy pronto el hijo de Mariam descenderá entre ustedes como un juez justo. Él romperá las cruces, matará a los cerdos, abolirá el impuesto de los creyentes y multiplicará tanto la riqueza que nadie querrá aceptarla. Y será así que una sola postración terrenal será preferible al mundo entero y todo lo que hay en él». Y en el judaísmo, con su permiso, no entraré en detalles, solo leeré una versión de Wikipedia. En la literatura escatológica judía se describe la llegada de dos Mesías. El primero será el Mesías, hijo de Yosef, que vendrá para sufrir y morir. Después de esto, aparecerá el segundo Mesías, hijo de David, para reinar y gobernar. El judaísmo reconoce como la venida del Mesías solo aquella situación en la que se cumplirán las profecías de los antiguos profetas hebreos. En particular, en toda la tierra se establecerá una paz eterna y universal, desaparecerán el mal y la delincuencia. Y él, el Mesías, juzgará a los pueblos y reprenderá a muchas naciones, y forjarán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo levantará la espada contra otro pueblo, ni aprenderán más la guerra. No habrá opresores, cesará el robo, los que pisotean desaparecerán de la tierra. La tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Los que hacen el mal serán exterminados, pero los que confían en el Señor heredarán la tierra. El mal será destruido y la maldad desaparecerá. Florecerá la fe, la corrupción será vencida y la verdad se manifestará. Básicamente, estas son citas del libro del profeta Isaías, que forma parte del Tanaj. Y ahora que hemos leído todo esto, vamos a analizar qué fue lo que realmente sucedió y de qué hablaba Jesús. Miren, así es como lo vemos. Los principales acontecimientos de la segunda venida se describen en el Evangelio según Mateo. En el capítulo 16 se describe el momento en que Jesús les cuenta a sus apóstoles lo que les sucederá en un futuro cercano. Sobre cómo todos ellos llegarán a Jerusalén, donde a él, Cristo, lo capturarán y después de torturarlo, lo ejecutarán, y sobre cómo él resucitará. Luego dice que no cierren los ojos, porque no se sabe en qué momento ocurrirá su segunda venida. Todas las demás referencias y menciones sobre la segunda venida de los apóstoles y en otros evangelios describen aproximadamente el mismo momento con palabras similares, o citan las palabras de los apóstoles que ellos repitieron mucho tiempo después, ya después de los acontecimientos descritos en los evangelios, en Maederinta. Pero la gente puede olvidar muchas cosas, embellecerlas e incluso distorsionarlas, y más aún usarlas para sus propios fines. Por eso, creo que hay que tomar en serio precisamente
las primeras palabras que fueron pronunciadas personalmente por Jesús y registradas por todos los apóstoles. Y por lo tanto, son importantes todos los detalles e incluso el contexto, las circunstancias en las que estas palabras fueron pronunciadas. A mí personalmente me causa mucha confusión el deseo de Cristo de que los apóstoles no se duerman, porque nadie sabe en qué día y a qué hora aparecerá Jesús por segunda vez. No, en serio, claro que se puede no dormir 1 o 2 días, o incluso 3, yo lo he intentado. Con dificultad, por supuesto, pero es posible. Algunos han intentado no dormir por más tiempo. El récord registrado es de 11 días y un poco más. Lo logró el 8 de enero de 1964 un joven de 17 años llamado Randy Gardner. Pero no dormir toda la vida y dar ejemplo para que no duerma ninguna generación futura, eso es o una especie de tortura, o los intérpretes de los evangelios entendieron algo mal. No puede ser que Dios sea tan sádico. Entonces, lo más probable es que el deseo fuera para un futuro muy cercano, digamos no más de 11 días. Leamos una vez más la primera mención de Mateo. ¿Cómo suena? Porque vendrá el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Sí, no queda muy claro, pero la siguiente línea literalmente pone todo en su lugar. En verdad les digo, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es decir, traduciendo literalmente, algunos de ustedes no alcanzarán a morir antes de que yo venga por segunda vez en mi reino. Esto es una indicación concreta de que la segunda venida será muy pronto, casi si no es que mañana. Interesante. ¿Y qué pasó después? Y después Jesús fue crucificado y murió en la cruz. Luego descendió al infierno y sacó de ahí a los justos, a quienes llevó al paraíso. Sin embargo, eso ahora no es relevante. Lo que importa más es otra cosa. Al tercer día, Él resucitó. Y esto sucedió exactamente como Él dijo en la segunda línea, rodeado de ángeles en la gloria de su Padre. ¿Recuerdan cómo sucedió esto? Después del descanso sabático, las mujeres portadoras de mirra van a la tumba. Ante ellas, un ángel desciende sobre la tumba. Ocurre un terremoto, lo que hace que la piedra se abra y la tumba quede expuesta, y los guardias caen presa del miedo. El ángel les dice a las mujeres que Cristo ha resucitado y que las precederá en Galilea. Después ocurren muchos eventos y muchos milagros, y en el 40º día, Cristo asciende nuevamente al cielo, esta vez para siempre. Es decir, esto fue la segunda venida. La primera vez Cristo nació y vivió entre la gente, sufrió y murió, y la segunda vez apareció en toda su belleza y gloria, rodeado de ángeles. Pero parece que algo salió mal, y Él prefirió ascender, aunque, en principio, todo está claro. Los apóstoles ni siquiera creyeron que su Maestro resucitó, especialmente Tomás. Alguien incluso empezó a construir sus propias intrigas sobre esto. Si esto sucede entre los discípulos más cercanos, ¿qué tipo de gobierno puede haber en la gloria del Padre? En general, los apóstoles se perdieron la segunda venida y la siguen esperando hasta ahora. En el judaísmo ocurre algo similar. Parte de la profecía se cumplió. Nació Jesús, hijo de José, quien vino a sufrir y murió. Así fue todo. Y después debía aparecer otro hijo de David, pero él debía aparecer solo cuando se cumplieran todas las condiciones. Estas las has leído, pero son imposibles de cumplir, especialmente la parte sobre la autodestrucción del mal y la desaparición de la maldad. En serio, como dicen en Odessa, no me hagas reír. En general, los orgullosos judíos se perdieron con dignidad no solo la segunda venida, sino también la primera. ¿Y qué hay del Islam? Bueno, cualquier hadiz como tal es una interpretación bastante libre del narrador. En principio, no está prohibido reinterpretarlo. Lo principal es transmitir el sentido general. Y como sabemos, en tales condiciones, el texto del mensaje y su significado pueden cambiar fácilmente hasta volverse irreconocibles ya en la 5ª o 10ª repetición, o incluso antes. Sí, eso se nota a simple vista. Este hadiz
Simplemente está impregnado de las esperanzas de la gente y no es una verdadera profecía, como si Dios viniera a la tierra y matara a todos los malos y hiciera felices a todos los buenos. Seguro que los matará. Aunque en el video sobre la raíz del mal analicé bastante concretamente cómo cambia el significado de los textos en el Corán. En realidad, el Corán prohíbe matar a cualquiera, pero el Hadiz es una interpretación libre que transmite el significado, y esto es en lo que se ha convertido. Exactamente las mismas esperanzas y deseos atraviesan también las líneas de los hechos de los apóstoles. Quizá nunca entendieron que la segunda venida ya había ocurrido justo ante sus ojos y la dejaron pasar, o tal vez simplemente empezaron a usar esa circunstancia para sus propios fines, fingiendo que no había pasado nada. Repasemos de nuevo la cronología resumida de los hechos. Y así, al principio, Jesús aparece en el mundo, en el cuerpo de un hombre hijo de José. Camina por el mundo, muestra milagros, predica, hace todo lo posible para mostrar: aquí estoy, miren, hago lo imposible, hablo en nombre de Dios y hago milagros. Pero no hay tantos creyentes en él. Luego, su propio apóstol lo traiciona por 30 piezas de plata, y al final, Cristo sufre y muere en la cruz. Así terminó su primera venida. Hasta ese momento, todo iba según el plan, aunque ese plan incluía la traición, pero aún así, todo había sido predicho. Luego Jesús viene por segunda vez y de nuevo todo sucede tal como Él lo había predicho. Viene en la gloria de su Padre, capaz de realizar milagros aún mayores, de atravesar paredes y puertas cerradas. Pero las intrigas continúan. Los apóstoles lo ven con sus propios ojos, pero no creen. Sus propios apóstoles, Pedro lo niega. María Magdalena, a quien los ángeles le dijeron que llevara la noticia de la resurrección de Cristo, abiertamente miente a todos diciendo que su cuerpo fue robado. El apóstol Tomás, para asegurarse de que realmente es Cristo, mete el dedo en sus heridas, y así sucesivamente. Según el plan, Jesús debía venir por segunda vez para gobernar a la gente en su gloria. Pero ¿cómo puedes gobernar a personas que no creen en ti, incluso si literalmente les pones las pruebas en la cara? Si ni siquiera tus propios apóstoles creen en ti, ¿cómo vas a gobernar a todos los demás? Durante 40 días, Jesús caminó por la tierra con la esperanza de que la gente no fuera tan irremediable, pero al parecer fue en vano. Por eso volvió al cielo. Así es como sucede. ¿Y la gente? ¿Qué pasa con la gente? Comenzaron a desarrollar la iglesia, obteniendo buenas ganancias, al principio como una masa de gente, recibiendo generosas donaciones. La iglesia, al despojarse de su vieja piel en forma de fariseos y escribas, contra quienes luchó Jesús, desarrolló una nueva hecha exactamente de los mismos fariseos y escribas, pero bajo un nuevo lema. La sed de poder sobre las personas hizo que la fe única se dividiera en confesiones: coptos, mormones, católicos, ortodoxos, fieles, gnósticos, protestantes, islam, chiitas, sunitas, cismáticos, niconianos y así sucesivamente. Cada quien predica lo suyo, pero solo con un único objetivo: satisfacer su propio ego y atraer la mayor cantidad posible de seguidores, así como influir en el mundo y la política. Aunque probablemente Jesús también previó esto, porque como él dijo dirigiéndose a los apóstoles: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a dividir al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y así, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Que, de hecho, fue lo que sucedió. No tengo ningún deseo de desentrañar esta sangrienta pelea de ratas, pero sí me gustaría entender para qué vino realmente Jesús, y en un sentido mucho más amplio de la palabra que solo dentro del marco de las enseñanzas abrahámicas. El asunto es que hay muchas de esas encarnaciones de revelaciones en diferentes creencias. La encarnación de Dios, llamémoslos avatares, vino a muchos pueblos, no solo a los judíos y palestinos. Por ejemplo, en la batalla de Kurukshetra, Krishna detuvo el tiempo y se apareció a Arjuna. Buda también es, en cierto sentido, una encarnación de Dios, e Jesús también. Todos ellos hacían milagros, básicamente, con un solo propósito:
mostrarle a la gente que el mundo no es tan simple como les parece. El mundo del más allá, el alma y la vida después de la muerte existen, y por eso la gente debe cumplir los deseos de Dios. Más o menos así. Con ese propósito detenían el tiempo, hacían profecías e incluso resucitaban. Entonces, el propósito de la segunda venida debe ser similar. No, dejemos de lado las esperanzas de muchos creyentes de que Dios vendrá y castigará a todos los infieles. Eso no es así. Simplemente porque suena como cuando en el kinder asustan a un niño diciendo, ya vendrá el Señor grande y les va a castigar. No hay que rebajar a Dios a ese nivel. Como se dice en el Evangelio, Él vino a dividirnos y lo logró con éxito, más que exitosamente. Después nos destruimos unos a otros nosotros mismos, sin intervención divina. Pero sin embargo, hay otro propósito no tan evidente. Prácticamente en todas las religiones se dice que ante Dios todos están vivos. Por lo tanto, el propósito de su venida es en cualquier caso un poco diferente. Él necesita convencer a las personas de la existencia del alma, y todos los esfuerzos siempre están dirigidos precisamente a esto. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo se puede convencer de esto a nosotros, las personas modernas? Todos los milagros de hace 2000 años los ridiculizamos de inmediato y sin dudarlo. ¿Camina sobre el agua? Eso es un truco que también podemos hacer. Y además mostraremos cientos de videos de TikTok donde hay montones de trucos parecidos. ¿Vuelas? Sí, aquí cada mago en los espectáculos hace eso. También yo, Copperfield, detienes el tiempo. Vos crees, nos drogaste y caminas a través de las paredes. Eso es solo un holograma. En resumen, los milagros generalmente no funcionan. Claro, podríamos enviar algún tipo de catástrofe a la Tierra, pero la gente empezaría a resistirse y a idear formas de protegerse y de paso de sacar provecho. En eso, lo único que en principio podría funcionar es demostrar la existencia del alma y del más allá mediante un método científico con una lógica de hierro irrefutable. Por eso creo que si llegan a haber una segunda venida, no será en milagros, sino en la ciencia. Simplemente ya no nos queda otra opción más que la prueba científica de la existencia del alma y del más allá. Y seguimos progresando activamente hacia ese objetivo. Por ejemplo, ya nadie se sorprende con términos como mundo paralelo, universo paralelo o quinta dimensión, pero algunas cosas pueden seguir siendo incomprensibles. Y en concreto, ¿por qué Jesús dijo que no trajo la paz sino la espada? No la tranquilidad, sino la división y la guerra civil? Existen varias posibilidades, incluso que él nunca dijo eso y que se añadió posteriormente. Sin embargo, si aceptamos el hecho de que estas son realmente sus palabras, ¿por qué lo hizo? En mi opinión, todo es muy sencillo. Jesús, como profeta, es muy consecuente, preciso y no permite ninguna interpretación. Al principio, Él les dice a los profetas que no ha traído la paz, sino la espada, no la tranquilidad, sino la guerra. Luego dice que, cuando venga por segunda vez, dividirá a las personas como el grano de la paja. A unos los pondrá a su derecha, a otros a su izquierda, como las ovejas de las cabras. Y eso, de hecho, fue lo que sucedió. La humanidad se dividió, incluso dentro de una misma fe. ¿Y cómo se separa el grano de la paja, por cierto? Eso también se describe en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. En ella se cuenta cómo un hombre sembró buenas semillas de trigo en su campo, pero su enemigo, durante la noche, esparció semillas de maleza en el mismo campo. Cuando el campo reverdeció, los siervos dijeron que junto con el trigo también habían brotado las malas hierbas y propusieron arrancarlas. El dueño decidió de otra manera. Él dijo que no, para que al arrancar la maleza no arrancaran también el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha les diré a los segadores, recojan primero la maleza y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo guárdenlo en mi granero. Mi punto. Así fue como sucedió. Dividiendo a las personas en confesiones, él empezó a esperar los brotes, y a medida que crecían, ataba la cizaña en manojos, es decir, en confesiones, sectas y corrientes separadas. Y a algunos ya los quemó,
mientras que otros todavía esperan su turno. Y no hay ningún misticismo, la gente con sus propias manos hace lo que él predijo. Pero en general, él le planteó a la humanidad una tarea, una especie de prueba. ¿Podrán las personas unirse de nuevo, dejar de matarse entre sí y convertirse en un solo todo? ¿Algún día madurarán? ¿O se matarán unos a otros, considerando a sus propios hijos, padres o vecinos como malas hierbas, como enemigos, sin sospechar que el odio y el deseo de matar a quienes piensan diferente es precisamente la cualidad de las malas hierbas? Bueno, viviremos y veremos. Continuará, la continuación sigue.